Saludos, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Lección 11. Misión en favor de los no alcanzados. Segunda parte. La misión en favor de los no alcanzados está ilustrada en Ezequiel 47. Se los explicaré detalladamente. Que lo disfruten. La gráfica profética que vemos acá es una duplicación ilustrativa de Ezequiel 47 del 1 al 12, llamada el poderoso río de Ezequiel 47, 1 al 12. Si lo requiere, solicítelo. Ezequiel 47, el verso 1 dice: el varón me trajo de vuelta a la entrada del templo, y vi aguas que salían de debajo del umbral del templo hacia el oriente. Estas aguas que salen del templo se convierten en un río poderoso. Ezequiel 47, el verso 5 dice: midió otros 1000 codos y ya era un río que no pude pasar. Un río grande, poderoso. Pero este río no es cualquier río, puesto que lleva sanidad. Ezequiel 47, el verso 9, en la última parte dice: y habrá muchísimos peces, porque al llegar esa agua, allí llevará sanidad. Noten que el agua de este río lleva sanidad, salud, vida. Es muy importante notarlo. Pero este río poderoso, ¿de dónde fluye? La respuesta nos lo da el profeta Zacarías en el capítulo 13, el verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la inmundicia. Este manantial abierto, gráficamente lo tenemos acá, de este manantial es donde fluye el río poderoso de Ezequiel 47. Pero ¿cómo lo sabemos? El libro inspirado, Consejos sobre la Salud, en el capítulo Los sanatorios, sus objetivos y propósitos, en la página 206 dice: en aquel tiempo habrá un manantial. Manantial y fuente es lo mismo, abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13, 1. Ahora viene la interpretación. De esta fuente o manantial fluye el poderoso río de la visión de Ezequiel. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Ezequiel 47, verso 8. Lo que está diciendo muy claro la inspiración es que la fuente de Zacarías capítulo 13, 1, de esta fuente fluye el poderoso río de Ezequiel 47. Encontramos que hay una conexión entre la profecía de Zacarías y la profecía de Ezequiel, especialmente Zacarías capítulo 13, verso 1, con Ezequiel 47 del 1 al 12. Puesto que hay una conexión, entonces, si queremos entender la profecía de Ezequiel 47, el río poderoso, debemos entender primero la profecía de Zacarías, porque es donde se origina el río poderoso. Zacarías capítulo 13, el verso 1 dice así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David
y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la inmundicia. Notemos que este manantial abierto sirve para lavar dos cosas. Primero, para lavar el pecado. Segundo, para lavar la inmundicia. ¿Qué diferencia hay entre esos dos términos? Pecado e inmundicia. Pecado es la transgresión de la ley, según Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 4. El pecado daña el alma y finalmente el cuerpo. Inmundicia es el término bíblico para referirse a la enfermedad. Ejemplo, Levítico capítulo 13, el verso 45. El leproso tenía que gritar inmundo, inmundo, para advertir a los demás que él estaba enfermo de lepra. Es por eso que inmundicia es el término bíblico para referirse a la enfermedad. Este manantial lava el pecado, es decir, sana el alma. Este manantial lava la inmundicia, es decir, sana la enfermedad. Pero encontramos que lo primero que Dios hace es sanar el alma de pecado. Segundo, sana el cuerpo de enfermedad. Este manantial tiene el poder de sanar tanto el alma como el cuerpo. El libro inspirado, Joyas de los Testimonios, tomo 2, el capítulo, El designio de Dios para nuestros sanatorios, en la página 485 dice: y su espíritu, obrando por medio de sus siervos, imparte a los enfermos del pecado, esto es espiritual, y a los dolientes seres humanos, esto es físico, un intenso poder curativo. ¿Quién es el que imparte un intenso poder curativo? El Espíritu Santo. Eficaz para el cuerpo y el alma. Dios está diciendo que a través de su Santo Espíritu Dios capacitará o dotará a sus siervos de un poder curativo para sanar el cuerpo y el alma. Justo lo que hace el manantial, sana el alma y el cuerpo. De hecho, en el mismo libro, en el mismo párrafo se menciona: en aquel tiempo, dice la Escritura, habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, y para lavar el pecado, eso es el alma, y para lavar la inmundicia, eso es el cuerpo. Noten que el poder curativo que el Espíritu Santo impartirá a sus siervos es para sanar el alma y el cuerpo. Y el manantial que Dios impartirá es para sanar el alma de pecado y para sanar el cuerpo de inmundicia. Entonces, el manantial representa un poder curativo impartido por el Espíritu Santo. Hasta aquí hemos visto que el manantial de Zacarías capítulo 13, verso 1, representa a un poder curativo que Dios le dará a sus siervos. Veamos unos ejemplos. Isaías capítulo 33, verso 24. No dirá el morador: estoy enfermo. Esto se refiere al cuerpo. Al pueblo que habite en ella le será perdonado su pecado. Esto se refiere a la sanidad del alma. Isaías capítulo 35, verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, oirán los oídos de los sordos. Verso 6. Entonces el lisiado saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Este poder curativo sanará todo lo que hemos leído. ¿Queremos tener este poder curativo tanto para el alma como para el cuerpo? Por supuesto que sí. ¿Quiénes lo tendrán en su máxima potencia? ¿Por qué? Porque hoy no lo tenemos. ¿A quiénes se les dará este manantial, este poder curativo? Zacarías 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial, un poder curativo, abierto para la casa de David. ¿Para quién es este manantial? Para la casa de David. ¿Quiénes tendrán este manantial? Los que formen parte de la casa de David.
Si queremos este poder en su máxima potencia, debemos saber cómo se puede formar parte de la casa de David, porque a ellos se le promete el manantial, el poder curativo. Zacarías capítulo 12, el verso 8 dice: en aquel día el Eterno defenderá al habitante de Jerusalén. El más débil entre ellos en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios. Notemos que la casa de David llegará a ser como Dios. Si la casa de David llegará a ser como Dios, santa y pura, implica que la casa de David es la casa de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 15 dice: y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la casa de David representa a la iglesia de Dios, pero no puede representar a la iglesia de Dios en el estado actual, con trigo y cizaña, con bueno y malo, porque la casa de David llegará a ser como Dios, una casa, una iglesia pura y santa, tal como se describe en Efesios capítulo 5, el verso 27. Dice así: para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, pura, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada, es decir, sin ninguna mancha, pura. La iglesia llegará a ser santa y pura como Dios es santo y puro, sí, y lo logrará la casa de David, la iglesia purificada. Eso lo pronostica el espíritu de profecía. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 75, dice así: pero los días de la purificación de la iglesia, casa, se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Dios quiere una casa, una iglesia pura. Y lo logrará la casa de David. Por eso dice Zacarías 12, verso 8: en aquel día el Eterno defenderá al habitante de Jerusalén. El más débil entre ellos en aquel tiempo será como David. Antes de llegar a ser parte de la casa de David, uno debe ser como David. ¿Y cómo era David? Valiente, arriesgaba aún su propia vida en favor de la causa de Dios. Entonces, si hoy nosotros somos cobardes y no defendemos la causa de Dios contra los opositores, entonces nunca vamos a llegar a ser parte de la casa de David, porque no vamos a ser como David. Pero si queremos ser parte de la casa de David, seamos como David, valientes, que trabajan y se arriesgan por la causa del Señor. Eso también lo pronosticó el espíritu de profecía. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 77. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia, en la casa, llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse. Entonces la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden. Definiendo, el manantial o el poder curativo será dado a la casa de David. Y los únicos que formarán parte de la casa de David son los que serán como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse por la causa del Señor. Ellos recibirán el poder curativo. Ahora analicemos las dos secciones de la iglesia purificada a la luz de Ezequiel 47.
Ezequiel 47, el verso 1 dice: el varón me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi aguas que salían de debajo del umbral del templo hacia el oriente. Dice aguas. Estas aguas se convierten en un poderoso río. Ezequiel 47, el verso 5. Midió otros 1000 codos y ya era un río que no pude pasar porque fue muy grande, poderoso. Pero este río no es cualquier río porque sus aguas sanan. Ezequiel 47, el verso 9, en la segunda parte dice: y habrá muchísimos peces, porque al llegar esa agua allí llevará sanidad. El río está formado por aguas y esas aguas llevan sanidad. ¿Qué es lo que representan las aguas del río de Ezequiel 47? Lo que dice Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. En una palabra, aguas representan gente. Entonces las aguas del río de Ezequiel 47 representan gente, pero no cualquier gente. ¿Por qué? Porque las aguas del río de Ezequiel 47 llevan sanidad, llevan salud, llevan vida. Deben representar un tipo de gente especial. Veamos lo que dice el espíritu de profecía en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo El propósito de Dios para su iglesia, en la página 11. Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado. Se da un cuadro de esta obra en la visión de Ezequiel del río de salud. Estas aguas salen a la región del oriente y descienden a la llanura y entrarán en el mar. Ezequiel 47, verso 8. Noten que la iglesia tiene la misma obra que el río de salud de Ezequiel 47. Entonces, el río de Ezequiel 47 representa a la iglesia. Ojo, el río de Ezequiel 47 representa a la iglesia. Y el lector profundo notará que en Ezequiel 47 el río que representa a la iglesia tiene dos secciones. Leámoslo. Ezequiel 47, el verso 9. Será necesario leer desde la versión Reina Valera Gómez, porque esta versión lo traduce muy bien. Ezequiel 47, 9. Las otras versiones en español lo traducen mal. Ezequiel 47, el verso 9 dice: y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Noten que en esta versión dice dos ríos, que en realidad es un mismo río en dos partes. La primera parte es pequeña y la segunda parte es grande. Y puesto que el río de Ezequiel 47 representa a la iglesia, y Ezequiel 47 verso 9 dice que tiene dos secciones, al decir dos ríos, dos secciones que forman un mismo río. Es decir, la iglesia purificada tendrá dos secciones. La primera será pequeña y la segunda será grande. Leamos sobre la primera sección. Ezequiel 47, el verso 1. El varón me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi aguas que salían debajo del umbral del templo hacia el oriente. Estas aguas que salen debajo del altar forman un pequeño riachuelo. Es la primera sección del río, un río pequeño. El espíritu de profecía lo reafirma. Testimonios para la iglesia, el tomo 7, en la página 163 dice: se me presentaron los comienzos de nuestra obra como semejantes a un riachuelo muy pequeño. Al profeta Ezequiel se le mostró una representación de las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, al sur del altar. Léase Ezequiel 47. Noten que la primera sección de agua que sale debajo del altar, Elena de White le llama el riachuelo.
muy pequeño. Es la primera sección del río. Ojo a esto. El riachuelo muy pequeño, como le llama la inspiración, representa a los 144,000 de Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000. Ese número es muy pequeño en comparación con todos los miembros de la iglesia. Pero como estamos hablando de la iglesia purificada, inicialmente será muy pequeño el número, 144,000, así como el riachuelo es muy pequeño inicialmente. Leamos sobre la segunda sección de este río, el más grande. Ezequiel 47, el verso 5. Midió otros 1,000 codos y ya era un río que no pude pasar. Noten esa frase, no pude pasar, porque el agua había crecido de manera que no se podía pasar sino a nado. Noten que el río creció tanto que ya no se podía pasar caminando, sino que tenía que pasarse nadando. Se había crecido mucho, pero no se podía pasar. Es la frase clave. Este río poderoso y grande, que ya no se podía pasar caminando, sino solo a nado, representa a la gran multitud de Apocalipsis 7:9, donde dice: y después vi una gran multitud que ninguno, subrayemos eso, que ninguno podía contar. Como el río creció tan grande y ya no se podía pasar, de igual manera la gran multitud será tanta que no se podrá contar. Hasta aquí hemos visto la perfección de la profecía. Y la iglesia purificada tendrá dos secciones. La primera sección pequeña, el riachuelo, representando a los 144,000. Y la segunda sección, el río poderoso y grande, representando a la gran multitud. Si logramos ser parte de la iglesia purificada, entonces recibiremos el poder para ofrecer sanidad permanente y vida eterna, con el mensaje que el Señor nos dará para propagar en el fuerte pregón. Ezequiel 47, verso 1, nos muestra de qué dirección vienen las aguas. Ezequiel 47:1, el varón me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi aguas que salían de debajo del umbral del templo hacia el oriente, el este, porque la fachada del templo daba al oriente, al este, y las aguas descendían hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Inicialmente, las aguas de la fuente descienden al sur del altar y luego se van al oriente, al este. Pero si las aguas descienden al sur, implica que vienen del norte. Si descubrimos qué queda al norte, descubriremos cuáles son los orígenes de las aguas. Isaías 14, verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado norte, me sentaré. Satanás quería poner su trono donde está el trono de Dios, al lado norte. Es decir, el cielo queda al norte, el trono de Dios queda al norte. Ezequiel capítulo 47, el verso 1 dice que las aguas descienden al sur. Si las aguas descienden al sur implica que vienen del norte y en el norte queda el cielo, el trono de Dios. Es decir, estas aguas, sus orígenes son el trono de Dios. Estas aguas se convierten en río. Ezequiel 47, verso 5. Midió otros 1,000 codos y ya era un río. Ezequiel 47, verso 9 en la segunda parte. Y habrá muchísimos peces porque al llegar esa agua allí llevará sanidad. Este río de Ezequiel 47, su origen es el trono de Dios. Por eso lleva sanidad, lleva vida.
Ahora, impresionantemente, Apocalipsis capítulo 22, el verso 1 dice: y después el ángel me mostró el río del agua de la vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Noten el paralelismo que hay entre el río de Ezequiel 47 y el río de la vida de Apocalipsis 22:1. Ambos salen del trono de Dios, ambos llevan vida. Regresemos a Ezequiel 47, el verso 12. En las dos riberas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Cada mes darán nuevo fruto, porque su agua sale del santuario. Su fruto servirá de alimento y sus hojas de medicina. Ojo al cuadro profético. Este río poderoso tiene dos riberas. A un lado del río hay árboles frutales. Al otro lado del río hay árboles frutales. Los frutos son para comer y las hojas para medicina, para sanidad. Ahora comparémoslo con Apocalipsis capítulo 22, el verso 2. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, es decir, las dos riberas, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. En este cuadro comparativo encontramos que el río de Ezequiel 47 y el río de la vida de Apocalipsis 22 tienen una gran similitud. El río de Ezequiel 47, su origen es el trono de Dios. El río de la vida de Apocalipsis 22, su origen es el trono de Dios. Y ambos llevan vida. El río de Ezequiel 47 tiene dos riberas. El río de Apocalipsis 22 tiene dos riberas. En el río de Ezequiel 47, de un lado tenemos árboles. En el otro lado tenemos árboles, al igual que el río de la vida de Apocalipsis 22:1. De un lado está el árbol de la vida y del otro lado está el árbol de la vida. Esto es impresionante. Lo que significa es que el río de Ezequiel 47, que representa a la iglesia, Dios la capacitará para ofrecer sanidad permanente y vida eterna a los que se quieran unir a ellos, a los que acepten el mensaje final que se dará en el fuerte pregón. Si aún no has reaccionado, no has dado tu poderoso me gusta para llegar a más personas, presiona ese botón, dale me gusta. Queremos saber tu opinión de estas secciones expuestas. Si tienes algún versículo para reforzar, escríbelo en los comentarios. Si tienes alguna cita del espíritu de profecía de Elena G. de White, escríbelo en los comentarios, te leo. Y por favor, comparte este video en tus distintas redes sociales. Úsalo para el bien, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en Telegram, inclusive TikTok y en donde puedas. Recuerda, tenemos una cita, nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor
suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.